solo, en soledad, y cuando sales, prácticamente la mente del estúpido que entró ahí a meditar viene siendo la misma, porque la mente primeramente es un mono desencadenado que salta de rama en rama, de pensamiento en pensamiento, y es muy difícil de comprender, de entender y no digamos ya de domar, por decirlo de alguna manera. Parto desde aquí o salgo desde aquí en comentar que mi discurso no es el discurso este típico de viene un gran lama a decirnos que la meditación es la panacea para todo. Viene la ciencia moderna desde el punto de vista de lo que se llama la neurociencia contemplativa, decirnos que la meditación hace milagros en nuestro cerebro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto es de una enorme complejidad. Esto requiere un trabajo de por vida, porque dicen las grandes escrituras, es más fácil atar a un elefante, o es más fácil atar un elefante con un hilo de seda de lo más fino que podamos encontrar, que dominar y controlar nuestra propia mente, ¿sí? ¿Quién dice esto? Aquellos que se han dedicado toda su vida a indagar, a explorar el mundo interno. Y nosotros pensamos que con sentarnos 10, 15 minutos solventamos prácticamente todo aquello que nos hace humanos, que es nuestro propio cerebro o nuestra propia mente. Aprovecho para decir, no obstante, que no me escuchéis mucho, más bien de vez en cuando decir algo. Yo prefiero que sea más un diálogo que un monólogo. Una vez que diga algunas cosas que os puede interesar o no, pues me detenéis, preguntar o sugerir o lo que fuere. Bien. Vamos a la meditación. Luego ya, si es necesario, nos extendemos un poquito más, ¿sí? Porque si hacemos un pequeño viaje retrospectivo, brevemente, hacemos una breve incursión, ¿sí? Por ejemplo, nos situamos hacia el siglo X aproximadamente, antes de la era común, ¿sí? Aquí hay un tema muy interesante que Jaspers, un famoso filósofo alemán, denominó como la era axial. Es decir, que justamente hacia esa época hay como desde la distancia y sin tener contacto o conexión alguna entre ellos, hay una elevación del pensamiento. Por ejemplo, tenemos el pensamiento racional de Sócrates en Grecia, ¿sí? Pues tenemos los grandes Upanishads de la India, hacia el siglo VII, VIII, antes del era común, ¿sí? Tenemos el budismo, tenemos Mahavira con el jainismo, y así sucesivamente, ¿no? Tenemos a Confucio en China, ¿sí? El taoísmo, y hay unos vínculos en común a pesar de que no había una conexión para nada entre ellos. Y todos han puesto a nuestra disposición una serie de pensamientos elevados para que el ser humano busque, y podemos denominarlo como deseemos, ¿sí? Su origen, la primigenia del pensamiento, lo último, lo primero, lo cósmico, lo absoluto, lo supremo, la dicha infinita, eudomania, que denominaban los griegos ese estado de felicidad, Satchidananda. Es decir, muchos son los nombres, diversos, distintos, diferentes, e incluso los caminos, pero todos apuntan a una búsqueda, la búsqueda de la verdad. De ahí que en los diferentes monasterios, en los diferentes ashrams, en los diferentes o distintos movimientos espirituales, por ejemplo, en la India los sramanas, así es como se denominan, los que buscan, los que pelean por la búsqueda de la verdad.
Buda, con sus enseñanzas, a través de las 4 nobles verdades y todo lo demás, ¿sí? Nos hacen ver, Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, dentro del cristianismo, dentro asimismo del islamismo, grandes seres pensantes, que todos ellos tienen o llegan a una misma conclusión. Cuando dicen definir una realidad que va más allá de la conciencia del individuo, es decir, de nuestra propia conciencia, ¿sí? Es vivir de forma engañosa, porque incluso la palabra definir significa poner límites. Y esa verdad de la que retóricamente estamos hablando es una verdad que le ponemos los límites de nuestro propio pensamiento, ¿sí? Y de tratar de explicar algo que es inefable, que no se puede expresar de ninguna manera, que no podemos acceder a esa experiencia. Es como si a un ciego de nacimiento tratamos de explicarle lo que es el color rojo. En tanto en cuanto no tenga la experiencia directa, no importa el tipo de explicaciones que demos, porque siempre su pregunta será la misma. Sí, sí, pero ¿qué es rojo? Hasta el día que tenga esa experiencia directa y todas sus dudas se desvanecen porque lo experimenta, lo vive, lo vivencia, lo siente. Eso es lo que en la India pues se llama a estos grandes maestros Jivamuktis, es decir, seres liberados en vida. En otras palabras, el estado que alcanzan no es un estado post-mortem que tenga uno que morirse para experimentarlo, ¿sí? Es como el que es creyente, muy creyente, tiene la expectativa de ir al cielo, pero resulta que para ir al cielo hay que morirse. Sin embargo, nadie quiere morirse. Esta es la cuestión, ¿sí? Por lo tanto, aquí hay una indagación interna, ¿sí? Que la meditación no es el término más adecuado a utilizar porque tiene unas connotaciones en nuestra lengua de pensamiento, de reflexión, ¿sí? Etcétera, ¿no? Digo que son grandes maestros que indagan en su propio yo, en su propio interior, y muchos de ellos, muchos, porque hay infinidad de ramas y de corrientes, pues establecen, ¿sí?, una comunicación con una serie de seguidores que van bebiendo de las fuentes de ese saber y van teniendo experiencias de acuerdo a la enseñanza de estos maestros. Pero no son enseñanzas ciegas que uno cree ciegamente y tiene que seguir a alguien. No, no, no. Más bien, siempre está la duda de por medio. Siempre está el cuestionamiento de por medio, ¿sí? No entrega uno, como hacemos nosotros, la salud al médico, la mente al psiquiatra o al psicólogo, el espíritu al cura, el futuro al vidente y uno se queda sin nada. No. Aquí se establece en el buscador real, no nosotros, que enseguida, mediante la expectativa que tenemos por algo que nos llame mucho la atención, abrimos los ojos, los oídos y prestamos, ¿sí?, la máxima de las atenciones porque eso nos interesa a nosotros. Pero no suele llevar muy lejos, porque es una especie de fuego que alimentamos echándole gasolina y ese fuego hay que ir alimentándolo con un leño tras otro para que perdure, para que continúe. Lo mismo ocurre con la llamada meditación. Digo que si nos situamos en lo que podríamos denominar un nivel 1, ¿qué significaría esto? Esto es para entendernos, para poder establecer, no sé si me veis bien ahí, aquí, ¿sí? Significa que no voy a ir a través de la maravillosa historia de la meditación y de la búsqueda, esto nos llevaría muchísimo tiempo, pero reflexionamos someramente, muy por encima, sobre algún detalle. Surge en ashrams, lugares o comunidades de naturaleza espiritual, en monasterios o grupos que se reúnen en torno
a alguien que tiene un gran conocimiento y sabiduría, y esto va pasando de uno a otro, de maestro a discípulo, estos linajes, que es así como se denominan, hasta nuestros días. Entonces, en esta búsqueda interna se trata de alcanzar, pues eso, samadhi, los que practicáis yoga, o sabéis el término, algo del Raya Yoga, o moksha, la liberación final, o los que practican la filosofía Advaita Vedanta, o son seguidores de Ramana Maharshi, por ejemplo. No importa que yo mencione estos nombres y sé que no estáis familiarizados, pero algún día os sonará. Si no es hoy, será otro día que leáis, os cuente, os diga. O acercándonos más a nuestra época, grandes vedantines. Vedantines son pensadores que sobre todo hablan de lo que se llama una filosofía muy elevada, que es la filosofía Vedanta. Vedanta. Y que la conclusión última de ese Vedanta, lo que representa, lo que dice, lo que enseña, ¿sí?, está centrado en unas frases, Mahavakyas, Aham Brahmasmi, yo soy Brahma. Es decir, mi esencia, mi verdadera naturaleza no es ni este cuerpo ni esta mente. Yo soy esa realidad última. Yo soy Brahma, yo soy lo supremo. ¿Sí? En otras palabras, yo soy Dios. Recuerdo que en una ocasión, cuando Swami Vishnu, de las muchas visitas que hizo a Vigo, le hicieron una entrevista. El día siguiente leo yo en el Faro de Vigo: un hindú dice que es Dios. Claro, esa es una interpretación del periodista, porque él hablaba en ciertos términos filosóficos para dar a entender que hay una búsqueda que te lleva a una realidad fuera o más lejos de este ser limitado y finito que somos cada uno de nosotros, ¿no? Por lo tanto, en estos ashrams, en estos buscadores, en estos monasterios, ¿sí?, y en todas las tradiciones, siempre ha habido una búsqueda, cada una de una forma distinta. Así es, ¿sí? Ahora bien, dejando esto aparte por un momento, dejándolo de lado, porque aquí requeriría una búsqueda relacionada con la espiritualidad, no con la religión. La religión es algo diferente. Sí, la espiritualidad, algo distinto. La espiritualidad no es otra cosa que la búsqueda denodada, profunda, ¿sí?, de una realidad que necesito obtener, lograr experimentar para salir del vacío que existe en mi interior, porque hay algo en mí que no me permite, que no me llena por completo. Siempre hay un vacío en el interior que nadie ni nada lo va a llenar nunca. De ahí que existe el deseo. El deseo en todos nosotros no es otra cosa que ausencia de plenitud, puesto que si estuviéramos plenamente satisfechos, no habría más que desear, ¿sí? Entonces, ahora quiero esto, luego quiero aquello, bueno, ahora lo que yo quería ya no lo deseo, etcétera, ¿no? Y eso lo dice también muy claramente Buda en las 4 nobles verdades, cuando habla del sufrimiento, el origen del sufrimiento, la cesación del sufrimiento y el camino que lleva a la cesación del sufrimiento. Es como el médico que hace un diagnóstico, pero parece muy pesimista en principio y sin embargo te da la medicación adecuada para curar esa enfermedad, lo que en definitiva llamaría luego el nirvana o el nirvana, ¿no? Es decir, la liberación de todo dolor, de todo sufrimiento, ¿sí?, de toda insatisfacción. Bueno, pues estas son las llamadas tradiciones salvíficas o liberadoras, ¿sí?, lo que se llama la filosofía perenne, ¿sí?, la búsqueda de lo supremo. Ahora bien, ese puente que le traslada al individuo, al buscador, no quizá a ninguno de nosotros, puesto que no creo que tengamos la enorme necesidad, sí, por ello. Cuando Swami Sivananda
o a Ramana Maharshi o Ramakrishna le preguntaban, ¿qué tengo que hacer para alcanzar esa felicidad? Ramakrishna cogió a uno de sus discípulos, le metió la cabeza debajo del agua, lo tuvo ahí un ratito, ¿verdad? Cuando le retira la cabeza de ese cubo, donde le habían metido la cabeza, dime una cosa, ¿en qué has estado pensando? ¿Tu padre, tu madre, tu mujer, en tu esposo, en tus hijos? No, solamente una cosa, respirar, solo respirar. Bueno, muy bien. Pues dice, cuando tengas ese pensamiento prioritario en tu mente de alcanzar esa realidad última de la que me preguntas, la vas a alcanzar enseguida, porque hay un solo pensamiento y una sola dirección. ¿Sí? Bueno, es imposible, porque nuestra mente está abarrotada, y nunca mejor dicho, de miles, de millones de pensamientos que se van manifestando uno detrás de otro. Cuando cumple un deseo, enseguida hay otra aguardando, es como una ola, ¿sí? Viene una y otra detrás y así sucesivamente. Y cuando uno cumple un deseo que le produce cierta satisfacción durante un tiempo, que no suele ser mucho, porque estamos expuestos a lo pasajero. Todo es pasajero, todo es efímero, nada perdura. Por lo tanto, tratar de buscar algo estable, sólido, permanente, pues siento decir que eso no va a ocurrir nunca, porque nuestra conexión con el deseo y lo externo, ¿sí?, está siempre en constante flujo, en continuo cambio. Nada es permanente, ni la propia permanente de la mujer que dura 6 meses o un año. Por lo tanto, es impermanente. Y cada vez que hay un deseo satisfecho, nos sentimos a gusto, pero es como cuando uno tiene un mosquito aquí en la mano, le sopla, pero vuelve, hace así uno y vuelve, ¿sí? Y cuando lo tiene en un momento dado ya uno enfadado hace esto y acaba con la vida del mosquito. Y dice, qué bien. Lo que uno no sabe es que cuando has matado a este mosquito, hay 100 nuevos mosquitos que vienen al entierro y al funeral del mosquito que has matado. Igual que cumples un deseo, hay otros 100 aguardando detrás, ¿sí? Por lo tanto, este es algo inacabable. Lo que pasa que este es un movimiento automático para el cual está preparado nuestro cerebro que ocurra, y el detenimiento de ciertos estados mentales requieren, ¿sí?, aquietamiento. Y ese aquietamiento te lo da la meditación. Y la meditación te hace introducir en ese bosque, te lleva a explorar ese bosque mental para que tú entiendas cómo se generan esos pensamientos, cómo se producen, qué calidad, a dónde te llevan, por qué te producen el dolor y la insatisfacción, por qué otros te producen alegría, y así sucesivamente. Decía que a ninguno de nosotros posiblemente nos interese para nada el ir más allá de esta individualidad, muy al contrario, la queremos reforzar, ¿sí? Esto que llamamos el ego. Y no lo digo con connotaciones negativas, como se suele utilizar habitualmente en el yoga. Hay que aniquilar el ego, hay que matar el ego, que cuánto ego tiene. Todas estas cuestiones, ¿de dónde salen? Esto no funciona así. Si quieres acabar con tu ego es fácil, te suicidas y se acaba tu vida. No, esto no funciona así. Estamos hablando del egoísmo. En definitiva, supone que el desprenderse del egoísmo se traduce en que el individuo pueda optar a otro estado, a otro nivel, que va más allá del yo, siempre yo y nada más que yo. ¿Hay alguien que ha entrado por ahí? ¿Sí? Por lo tanto, no pensemos que cuando hablamos, aprovecho para decirlo desde luego, el ego aquí, el ego allá, bueno, pues te pones esquinado allí y no eres nadie. Estás sometido a un estado de humildad, ¿no? ¿Y quiénes son los demás para estar siendo jueces de guardia? Tú tienes mucho ego, tú tienes poco, tú esto, tú aquello. ¿Quiénes somos nosotros para estar
condenando y juzgando permanentemente todo lo que ocurre. Sí, somos. ¿Y por qué somos? Porque esa es la naturaleza de nuestra propia mente. Cuando uno empieza a entenderlo y hay un refinamiento en la mente a través de la meditación, todos esos procesos van decreciendo porque hay más espacio, por decirlo así. Hay otro nivel de conciencia, hay una expansión de la conciencia, hay una liberación de lo que te oprime. Porque de una forma u otra uno suele estar bastante descontento o descontenta consigo mismo. Si estuviera aquí, si tuviera aquello, si fuera otro, si tuviera la cosa... Permanentemente te estás negando a ti mismo. No, hombre, no. Primero, empieza por aprender a caminar. No quieras ir a los Juegos Olímpicos. Aprende a aceptar quién eres y cómo eres. Y a partir de ahí, esos mecanismos innatos que existen en cada uno de nosotros, bien llevados, bien direccionados, nos van a sacar de ese estado en el que estamos atrapados. Como aquella historia de Swami Vivekananda, que ha sido el gran precursor del yoga y aspectos de la filosofía en Occidente, cuando en el año 1893, en el Parlamento de las Religiones en Chicago, contaba una historia muy sencilla, ¿sí? Había una rana en un pozo que vivía feliz con su familia, ¿sí? Entonces la rana iba de un lado al otro de su pozo y ese era su mundo, era su universo. Hasta que un día, por cuestiones de mareas muy elevadas y todo lo demás, una rana que provenía del océano cae en el pozo donde estaba esa rana. Y la rana extrañada, había una rana un poco distinta, diferente, que no reconocía ni conocía, y le pregunta, ¿y tú de dónde vienes? Evidentemente a la rana del pozo le dice, yo del océano. ¿El océano? Yo no he escuchado esa palabra en mi vida. ¿De qué me estás hablando? Ese océano es más grande que este pozo donde nosotros vivimos. Nada, y la rana del pozo se regocijaba mostrando 5 metros de lado a lado del pozo, un poco de profundidad. Y obviamente la rana del pozo le decía, ¿cómo puedes tú comparar la inmensidad del océano con algo tan diminuto y pequeño como esto? ¿Sí? Y entonces la rana del pozo se iba enfadando cada vez más hasta que al final intentó echar de su pozo a la rana que venía del océano. Bueno, ¿qué quería decir con esto? Este es mi pozo, mi religión. Yo soy católico, yo soy cristiano, yo soy protestante, yo soy maometano. Vivimos en un pozo limitados, ¿sí? Muy diminuto. Cuando hay un océano maravilloso, cuando nos vamos retirando esas etiquetas e identificaciones con la mente, vislumbramos un océano, ¿sí?, de una enorme amplitud. Y eso es lo que da claridad, diafanidad, luz, lucidez, ¿sí?, de la que hablan todos estos maestros. Vamos a aparcar esto por un momento para terminar. Entonces, este tipo de filosofías y de métodos meditativos que son el puente de unión, es traspasar de una orilla a otra, saltar de un lugar a otro, saltar de un estado de conciencia a otro, ir más allá. Esto no nos interesa, pero esta es la propuesta que hacen todos estos grandes maestros. Ya he dicho, en el budismo, en el cristianismo, incluso de una forma brutal, claro, los padres del desierto, ¿no?, en Siria, en Egipto, etc. Bueno, aquello era terrible, igual que los yogis en principio, que era un tapas, que era una austeridad brutal, que era una negación de lo que ahora cuidamos tanto, que es el cuerpo. Pero ya, esta es otra historia diferente. Pero en el fondo, con cierta fe y cierta consistencia en su pensamiento, buscaban algo, confundidos o no, no importa. Ahora, los métodos de meditación que de ahí provienen
¿sí? Se han secularizado fundamentalmente y están desvestidos, desprovistos de estas cuestiones de naturaleza espiritual o de principios éticos y morales y todo lo demás. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros en estos últimos 50, 40, 30 años? Bueno, una breve incursión, porque tampoco quiero alargarme mucho, ni quiero que os quedéis dormidos, ni muchísimo menos. Pode estar un ano, falando de todo lo que sabe. Es que nosotros hay un movimiento contracultural de los años 60 y pico, que ya veis que con la edad que tengo de ahí más o menos vengo, afortunadamente, y es la época de los grandes gurús, y miramos un poco a Oriente, miramos a la luz, miramos a Oriente, ¿sí? Entonces, es ahí donde se desprende una enorme energía y una necesidad de indagar y de buscar, ¿sí? Maestros, India, he dicho, en el mundo del budismo, de los grandes maestros, aunque diga Sayadaw o Ledi Sayadaw, bueno, a que más podéis conocer vosotros quizás sea Goenka, si habéis hecho algún vipassana, ¿sí? Pero todos ellos siempre hablando de esa filosofía perenne de la que hablaba también Aldous Huxley y otros muchos, ¿no? Pero ahora, volviendo a donde nos encontramos, en esta sociedad moderna, poco de eso nos puede interesar. Nos interesa la meditación, pero como un método relacionado con el bienestar de mente y cuerpo y mente, ¿sí? Ahí aparece, por ejemplo, bueno, el doctor Benson en Harvard, ahora John Kabat-Zinn con el famoso mindfulness que ha venido a salvarnos la vida. Mindfulness, Dios mío, ¿qué es esto? Vivir el presente, vivir consciente, vivir despierto, todo ese tipo de cuestiones. Pero eso está desprovisto, ¿sí?, de los aspectos más fundamentales para que el individuo se desarrolle. Solamente son algún método de concentración, fundamentalmente, pero nada más, no hay transformación en el individuo, ¿sí? Y uno cree que está alcanzando el samadhi, el cenit, la cima, el cielo de no sé qué. Pero esto no es así. A ver, es algo que está muy bien que se haga, pero no con esa reverencia y esas expectativas desmesuradas que si hago tal cosa, mi mente va... Yo hago mindfulness, yo hago yoga, la palabra yoga, sí, la palabra, eso no significa absolutamente nada. Es como si tienes una infección y repites el nombre de un medicamento, clamosil, yoga, clamosil, yoga. Eso no cura para nada la enfermedad. Eso es un gravísimo error. Y por hacer 4 posturas, ¿la vida ha cambiado? No, evidentemente. Mejora tu organismo, tu fisiología corporal, hay una serie de beneficios, pero hasta ahí. Todo tiene una limitación. Si solamente, yo qué sé, desarrollas el brazo derecho todo el día, queda todo descompensado. Hay más cosas que desarrollar para hacerla más integral, más holística, más plena, más completa, ¿sí? Esto es importante entenderlo. Por lo tanto, la ciencia, en principio yo recuerdo, y esto lo digo con absoluto conocimiento de causa, cuando yo vine aquí, empecé a hablar del yoga, de sus efectos, solamente de cuestiones físicas, mentales, de la dieta, no podéis imaginaros, no me tiraban piedras, no me lapidaban porque no estaba en Irán. Hoy en día ya hay una aceptación social de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque la ciencia ha dicho, vamos a investigar. Efectivamente, cuando uno medita y se sienta, ¿qué ocurre? Se reduce la presión sanguínea, ¿sí? Al mismo tiempo, la respiración se aquieta, se sosiega, se calma, se reduce el ritmo cardíaco. Vemos que hay cambios en el cerebro, ¿sí? Vemos que el óvulo frontal
está determinado por cuestiones relacionadas con la cognición, por lo tanto puedo pensar con más claridad. Al mismo tiempo las emociones no me afectan tanto porque actúa sobre el sistema límbico y por lo tanto la amígdala, todo eso. Caramba, esto lo descubren los neurocientíficos. Ven psicólogos y psiquiatras que el que practica esto, cambia su actitud, su comportamiento, y dice, aquí tiene que haber algo. ¿Sí? Luego, los deportistas ven que de alguna forma, pues me ayuda a concentrarme más y a dormir mejor. Entonces, todo esto lo vamos aceptando, pero aquí, nada más, en general digo, la práctica de estos estilos o métodos de meditación tiene la finalidad, fundamentalmente, de sentirse bien con uno mismo, que también es mucho, hay que decirlo, sentirse a gusto, mejorar las funciones orgánicas, ¿sí? Vencer, pues qué sé yo, el estrés, que es la causa que le lleva a uno al médico. Entre el 70% de las visitas y 80% al médico están relacionadas con el estrés. Entonces me doy cuenta que cuando medito, pues controlo mi sistema nervioso autónomo, con lo cual, sí, ya no estoy tan hiperactivo, ya no, la adrenalina no está en constante agitación, ni el cortisol, ¿sí? Y entonces, eso que se llama la farmacia de Dios en el cerebro, ¿sí? Todas las sustancias químicas, neuroquímicas que existen, y impulsos eléctricos y tal, vemos que se van modificando, van cambiando, van mejorando. Y entonces, ¿qué ocurre? Motivada a todos estos estudios e investigaciones, que obviamente lo dice la ciencia, con lo cual es una religión que yo profeso, lo acepto, lo voy a practicar, porque además, de manera machacona, todos los días leemos cosas, leemos libros, llegan mensajes y todos en ese tono positivo, con lo cual me estimula y da lugar a que yo quiera meditar, o quiera hacer un curso de meditación, o quiera hacer algo relacionado con mindfulness, o con la conexión mente y cuerpo, ¿sí? Porque ambos se integran, ambos están interconectados, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es lo que determina que en la actualidad haya también, no hay un solo método, hay muchos métodos de meditación, ¿sí? Que coadyuvan a que el individuo, el practicante, pero que no esté condicionado, porque suele haber un condicionamiento de aquello que me comentan, que me dicen, que leo, etcétera, ¿sí? Por lo tanto, yo diría, para terminar esto, que existe la meditación dentro de las tradiciones con una vía y un propósito determinado, y existe la tradición, vamos a decirlo así, trasladada a Occidente, ¿okay? que motivado a que se populariza y se practica y que se acoge bien, y que luego hay literatura al respecto y hay infinidad de canales y de conductos para acceder y llegar a ello, entonces, entre comillas, voy a decir, se vende, ¿sí? Como, he dicho antes la panacea, la liberación de nuestros males. Pero la mente no se cambia así, porque la mente está muy arraigada al deseo. Y la mente se mueve fundamentalmente entre dos aspectos, lo que me gusta y lo que me disgusta, lo que quiero y lo que no quiero, lo que me agrada y lo que rechazo, eso que se llama dualidad. No hay una sola cosa, ¿sí? Si hay algo, esa sola cosa tiene que estar más allá, que configura y crea las dos, crea la dualidad, que es la propia mente. Por eso se dice a veces meditación trascendental. ¿Qué significa? Que trasciende las limitaciones que le tienen a uno atado y esclavizado. Desde ese punto de vista, primero, de ese tipo de meditación. Desde nuestro punto de vista, no. La meditación me da más tranquilidad, me siento más a gusto conmigo mismo. Como he dicho antes, bueno, pues antes solía estar más deprimido y triste, pues ahora me siento pues mucho mejor, etcétera. Es decir, que va en favor, sopla en favor del bienestar del cuerpo y de la mente, ¿sí?
Y eso da cierta satisfacción, y da cierto equilibrio, y da cierta armonía, que en definitiva es lo que todos queremos, ¿eh? Por lo tanto, este tipo de meditación es la que se suele realizar. El resto ya supone un compromiso con uno mismo, de búsqueda, a veces de cierta renuncia, como decía San Juan de la Cruz, dejarlo poco, ¿eh? O dejar el todo por lo poco. O sea, estos son 4 en el mundo y yo creo que ninguno estamos ahí, en medio de esta historia, a pesar de que la mente sea muy engañosa y nos haga unas propuestas magníficas, pero que se queda en la idealización y nos cuesta mucho salir de ese atrapamiento que es nuestra propia mente, pero que también la mente a veces puede ser una especie de enemigo que nos roba la calma, pero también puede uno convertirla en el mejor de los amigos, que es de lo que se trata. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, pues ni tomarlo como un paraíso artificial, donde, solamente me siento bien cuando medito, el mundo es mi enemigo. No, hombre, no. Es una especie de salvaguarda, de refugio que tú buscas para protegerte de tantas cosas. Pero eso psicológicamente no es sano para ti. Al contrario, tienes que saber integrarte en todo aquello que te rodea, porque formas parte de ello, solamente que puedes hacerlo con ojos distintos, con una mirada diferente. Eso es verdad, ¿no? Pero no ver enemigos por todos los lados y solamente ser parcial en una manera de comportarse porque aquí me siento bien. Sí. Lo mismo. ¿Hola? Nada. Por ahí ¿Alguien? algo. Bien. Entonces, ¿Entiendes? para finalizar, una Estoy en cosa. cámara otra vez, ¿no? María José, Sí, ¿estás oyendo? sí, ¿Y estás viendo? sí. Vale, que no te veo el nombre solo activo, vale, bien. Por lo tanto, 2 cosas aquí. Uno, las tradiciones, vamos a llamarle liberadoras para entendernos, y los métodos de meditación que hoy en día se suelen utilizar, en general, todo tipo de cursos, de libros y tal, pero cuya visión es una visión fundamentalmente que apunta al bienestar del individuo. Entonces, también decía Krishnamurti que y cada quien, ¿sí? Si cada uno de nosotros, que somos, el universo está configurado por células individuales, 8.000 millones, lo mismo que este cuerpo está configurado por trillones de células individuales, y cada una tiene que cumplir con su función. Si no es así, a eso se le llama enfermedad, ¿no? Bueno, pues para que el universo sane, cada uno de nosotros tiene que sanar, para que todas las células configuradas, como una orquesta sinfónica, donde los instrumentos están bien afinados, que no desafinan, pues por ahí tienen que ir los tiros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bien, ¿cómo podemos meditar? Esta es otra historia que a veces nos sentamos y decimos, esto no es para mí, hoy no he tenido una buena meditación, ayer tuve una buena meditación, mi mente no para de funcionar, no puedo dejar mi mente en blanco. Todas estas expresiones, en el fondo, no tienen ningún sentido ni tienen razón de ser para el que medita, a pesar de que son expresiones que las utilizamos corrientemente, ¿no? Bueno, yo soy muy activo, por lo cual no me puedo sentar. Bueno, ya meditaré mañana. Bueno, yo llevo meditando 7 meses y es que no consigo controlar mi mente. Todo este tipo de cuestiones. ¿De dónde surge esto? Pues de un acercamiento incorrecto, inadecuado al entendimiento de lo que es la meditación y la mente y cómo hay que hacerlo. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Sí? Por lo tanto, vamos a hacer primero algo, ¿sí? Carmen, ¿qué hora es? Que no lo sé. Uf.
9. Bueno, adiós, lo dejamos para otro día y meditamos otro día directamente, ¿no? ¡Hombre! Ahora... El contrato es 1 hora. Bueno. Ay. Mira, bueno, ahora hay 2 alumnas tuyas por ahí, Madana. Iba a presentarte y no me dejaste, macho. Al final, espera. No vamos a perder el hilo. Mira, bueno, me gustaría saber, a ver si os puedo ver, ¿quiénes de los que estáis aquí meditáis? Por favor, levantar un poquito la mano y así seré capaz de veros mejor. Sí, aquí Juan. Paulo y Carmen. Ok, vosotros 3. Y ¿sí? yo. ¿Los demás no habéis hecho nunca meditación? Pregunto. No. Sí, una vez. Yo sí. Los que no habéis hecho nunca, o poco. Hola, Eugenia, ¿eres tú? Castigada. ¿Estás ahí desde el principio? ¿No? Eugenia, voz. No, perdonad, pero me equivoqué de hora, perdonad. Estoy ahora para la meditación. Vaya, bueno, no pasa nada. Bien, entonces, Vale. 4 o 5 instrucciones al respecto, después de todo lo que hemos hablado, ¿sí? Y que debemos tener en cuenta. Bien. Para meditar, en principio, se sugiere una postura determinada, ¿no? Sobre todo, erguido el tronco. No preocuparos mucho por esto, si es posible, ¿ok? Ahí... Madana, si vamos a meditar, nos silenciamos. Ah, sí, por favor, claro, porque si no hay mucho ruido. Sí. Quiero decir, el audio, ¿no? El audio. Sí. Luego, si queréis preguntarlo, lo accionáis. Sí. Bien. Por lo tanto, uno se puede sentar en una silla, en el suelo, en fin, donde esté cómodo, ¿sí? Hay tradiciones que suelen ser muy exigentes, como el Zen, por ejemplo, y cantas a sentarse y nada más, o sea, que tienes que estar quieta. Olvidaros de eso. Una postura agradable y cómoda, como la define Patanjali en los Yoga Sutras. ¿Sí? Bien. Ahora fijaros bien en esto. Cuando uno se sienta a meditar, habitualmente nos solemos sentar con muchas expectativas. Voy a meditar a ver si consigo estar más tranquilo. Voy a meditar a ver si domino, controlo mi mente. Voy a meditar para lograr no sé qué. Es decir, solemos meditar con un propósito y con unas expectativas, lo cual es inevitable, pero que a la larga todo eso hay que ir rebajándolo, porque si no, ¿qué es lo que está ocurriendo en esa meditación? ¿Sí? Estás colocando tu deseo ahí delante para que algo tenga que producirse mediante la expectativa que tú colocas para acabar con estos males, para ser mejor, para no sufrir, para no enfadarme, para esto, ¿sí? Entonces, eso te va llevando gradualmente a cierto estado de frustración, porque lo quieras o no, nunca, o casi nunca, se va a producir lo que tú aguardas, porque es un deseo ferviente por el logro de algo, con lo cual estás atado, y nunca mejor dicho, por ese deseo, no te va a dejar estar en paz durante la práctica de la meditación, sino que va a acudir diciendo, estoy aquí, a ver qué hay de lo mío, ¿por qué no aparece esto? ¿Por qué me aparecen infinidad de pensamientos y de recuerdos? Y a pesar de que estoy quieto y deseoso de que algo ocurra, no. En definitiva, hay que tratar de mantener una mente ecuánime. Ecuánime significa que acepto el juego de la mente, tanto lo que me gusta como lo que me desagrada. ¿Sí? Mantengo una mente, por decirlo de otra manera,
un tanto, vamos a decir un tanto. Todo esto es un tanto, no es algo que tenga que ser necesariamente así en principio. Una mente reactiva, es decir, una mente que ante los pensamientos que van surgiendo, estoy siendo una especie de juez, estoy juzgando. Este pensamiento no me gusta, aquel sí, este que me agrada, que se me quede aquí, que me hace feliz. Y así sucesivamente. Uno no juzga. Dos no es no juzgar, no estar identificándose una vez tras otra con todo aquello que está sucediendo de aquí para arriba. ¿Sí? Luego, hay pensamientos que me desagradan, que no quiero tener, etcétera, que no quiero. No, tranquilidad. Mantengo una mente absolutamente abierta y todo lo que venga, recíbelo como huésped, como un huésped que llega a verte. Lo recibes con plena aceptación. A ver, esto es un decir, esta es la teoría, ¿ok? No significa que esto vaya a ocurrir, pero de vez en cuando lo vamos recordando, ¿sí? Y entonces, con esta actitud de cierto desprendimiento inicial, cierto, evidentemente, porque la mente está ahí para llamar a tu puerta y decirte, no me abandones ahora, que toda mi vida he estado ahí contigo y ahora no me quieres hacer caso, ¿eh? Mente receptiva. Aceptamos lo que ocurra, lo que suceda, lo que surja. Aprendemos a cultivar esa atención. Cultivo de la atención. Como cuando uno coloca ahí una semilla y lo que pasa es que uno quiere comer el fruto. Pero esa semilla hay que regarla, hay que dejarla que crezca, hay que darle su tiempo. Lo mismo ocurre con la meditación. No hay prisa, no hay prisa. Porque si no, hay irritabilidad, ¿sí? Hay frustración, se genera mayor inquietud, todo este tipo de cosas, ¿no? Por lo tanto, tengamos en cuenta una mente receptiva, una mente que aprende a aceptar, ¿sí? Una mente que aprende a no juzgar y a no estar reaccionando permanentemente ante todo lo que surge. Por lo tanto, uno se convierte en un observador y un espectador, como cuando uno se sienta al lado de un río ahí y ve transcurrir ese espectador del agua que baja, los remolinos que se forman, la corriente contra una roca, etc. Ve ese mundo que se está manifestando ahí de formas que se van dando y tú le das nombre. Este es un remolino, este es el agua, este es una ola, este es tal, este es aquello, pero tú estás ahí observándolo, ¿sí? Sin verte afectado, sin estar reaccionando. ¿Es eso posible? Rotundamente no. ¿Será posible? Rotundamente sí, pero darle tiempo, ¿sí? Como si quieres desarrollar la musculatura, vas al gimnasio todos los días, ¿eh? No puedes decir, soy Mr. Universo y los músculos están como están. Hay que ir todos los días, como hacen estos culturistas o quienes sean. Pues aquí igual, todos los días un poco, y con la actitud adecuada que te va a liberar, no te va a atrapar en un estado de mayor desasosiego que no quieres. Por eso, de salida, de partida hay que mantener la actitud adecuada. Bien, todo esto requeriría un curso de mucho tiempo, ¿sí? Porque estas cosas luego hay que ir desarrollándolas, evidentemente, ¿sí? Tener en cuenta esto, ¿eh? Bien, una vez que estamos sentados, hoy nos vamos a observar lo más cercano a nosotros, lo que está constantemente con nosotros, que es Anapanasati, la respiración. Vamos a hacer ahí 40, 80 tipos de meditación distinta. Vamos a hacer algo relativamente sencillo. Y que no es un ejercicio de respiración, aun cuando la respiración es altamente beneficiosa por los enormes beneficios que produce, pranayama, etc. Eso es otra cosa. Entonces, al sentarnos, procuramos relajar el cuerpo, que no haya tensión. Eso es lo número 1. Número 2, una vez relajados, dejamos que la respiración se produzca de forma natural.
No hace falta que vayamos a intervenir en la respiración. No es un ejercicio de respiración, es la observación de la respiración. Y observamos solo el aire cuando entra por las fosas nasales, observamos el impacto. En principio no vamos a observar ni impacto de nada, porque todavía la mente no tiene ese refinamiento y esa capacidad. Notaremos el aire que entra, quizá el roce que se da en las fosas nasales con la inhalación y la expulsión del aire. Una vez y otra vez. Ahí, en ese proceso, vamos a anclar la mente, vamos a concentrar la mente, vamos a prestar atención a ese proceso una vez y otra vez. De manera que cuando la mente se vaya al pasado, a un recuerdo, se vaya al futuro, se vaya de aquí para allá, muy bien, ¿qué hago con eso? Cuando me doy cuenta que ese proceso se está dando, primero me doy cuenta, soy consciente de ello, y luego lo acepto. Digo, ¡ay, ya está la mente aquí! ¡Ay, que no me pueda concentrar! ¡Ay! Esas protestas no sirven de nada, sino que me doy cuenta, lo acepto y paciente y conscientemente vuelve mi atención a ese punto de apoyo, a ese punto de observación, a ese punto de concentración, a esa presencia de la mente en ese proceso que se da ahí momento a momento, una vez y otra vez. Dice un famoso maestro budista que ahora vive en Inglaterra y que estuvo en Tailandia con un famosísimo maestro de meditación, Ajahn Chah. Dice, ya sé que vosotros preferís estar en una discoteca y esto y aquello, pero lo siento mucho. Mente arriba, mente abajo, respiración arriba, abajo. Ya sé que es muy aburrido, pero no nos queda más remedio. Así es como Buda alcanzó la liberación, que no tenemos que llegar a tanto, ni muchísimo menos, pero lleguemos a cierto grado de equilibrio. ¿Sí? Por lo tanto, creo que está entendido esto. Postura, dejamos que la respiración fluya, poco a poco, tomo conciencia del cuerpo, mentalmente lo recorro, aflojo la musculatura, y llevo la atención de la mente a la altura de las fosas nasales y presto atención, fijo mi atención ahí y comienzo a ir observando el aire que entra, el flujo del aire al entrar, el roce del aire quizá, incluso la temperatura del aire al entrar. No estoy intentando que algo surja acorde a mi conveniencia, sino que aprendo a ver las cosas tal y como son, no como a mi mente le gustaría que fuesen. Me convierto en un observador. Observo el aire que entra, observo el aire que baja. Cuando soy consciente que mi mente se va hacia una idea, forma parte de ella, me identifico con ella, reacciono ante ella, vuelve mi atención a la respiración, pacientemente, conscientemente, y lo observo. Si hay pensamientos que me llevan de aquí para allá, aprendo a observarlos en vez de participar de ellos. No los rechazo, los acojo y los observo. Y vuelve la atención de nuevo a observar el aire que entra y el aire que sale, una y otra vez,
una y otra vez, pacientemente. Incluso si noto alguna sensación física, el pie que me duele un poco, o la rodilla o la espalda, ¿sí? Si no es muy intenso en principio, aprendo a observarlo. En vez de reaccionar y empezar a moverme, lo observo. Ese ligero malestar, y notaré que en la medida en que lo observo y no me identifico, ese dolor o ese ligero malestar tiende a ir mudando, cambiando e incluso a veces desapareciendo. Y vuelve mi atención a observar el aire que entra, el aire que sale. Y vamos a quedarnos ahí unos 5 minutos en silencio, siguiendo estas instrucciones.
Ahora lentamente sí, hacemos unas respiraciones profundas y amplias, respirando profundamente. Suavemente entreabrimos los ojos, sin prisa ninguna. Estamos ahí un momento. Cada vez que hagamos una meditación o una relajación, no salimos de golpe, súbitamente, sino que lo hacemos lentamente. Muy bien. Estáis silenciados, si queréis preguntar. Déjame, termino con una pequeña historia que quiero contaros y ya está. Esto, decir que también es importante, en vez de estar la mente dispersa siempre en todas las direcciones y aprender a desarrollar la atención y la concentración, que ahí es donde hay poder. Lo que se llama el poder de la mente no es otra cosa que aprender, como una linterna que se hace de luz de noche, si se dirige en una dirección y nos hace ver. Lo mismo que los rayos del sol, dispersos en todas las direcciones, calientan, pero si colocamos una lupa, se concentran esos rayos y son capaces de quemar. Con la mente pasa exactamente igual. Cuando la entrenamos, ¿sí? Pero no lo hacemos meramente en sentadas meditativas solo, sino que pues todos los días y un día en especial, digamos un sábado, pues tengo 3 horas. Bueno, conscientemente voy a hacer todo lo que lleve a cabo muy atento. Me levanto de la cama, noto cómo piso, cómo salgo, cómo voy a la ducha, soy consciente, cómo me cepillo, cómo me lavo, etcétera, ¿sí? Cómo me he visto. O sea, aprovecho ciertos instantes para hacer esto muy conscientemente. Si no, vivimos muy alejados del presente y del propio cuerpo. Estamos en todas partes menos en nosotros. Tengo que ir aquí, tengo que ir allá, etcétera, ¿sí? Por lo tanto, esto es una sugerencia. También hacer algo de meditación caminando. Podemos hacer tantísimas cosas sin obsesión, con inteligencia, sin agobio y realmente disfrutando de lo que hagamos. No es una especie de obligación para lograr algo, ¿sí? Porque de ser así, no es lo que dice el Bhagavad Gita, lo que es un sabio entre los hombres. Le pregunta un personaje, Arjuna, a Krishna, ¿qué es un sabio entre los hombres? Dice, aquel que tiene una mente equilibrada en la victoria y en la derrota, en la alabanza y en la censura, ¿sí? En el placer y en el dolor. Una mente ecuánime. Por eso uno de los términos samatva del yoga es equilibrio. Yoga es la habilidad en la acción, por ejemplo, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Pero esto tenemos que saber interpretarlo. Y una vez que sabemos interpretarlo, puede ser llevado a la vida cotidiana con mucha facilidad. Es no una interpretación cualquiera, no es válida cualquier cosa. Bueno, por lo tanto, nos sentamos meditando. Hay 3 tipos de sensaciones, agradables, desagradables y neutras. Punto, no hay más. Lo que me gusta, lo que quiero, lo que me disgusta y lo que rechazo. Punto. ¿Sí? Y neutras que no le presto atención. Cuando medito, acepto todo, lo bueno y lo malo, lo agradable y lo desagradable. Porque si no, soy prisionero de esos pensamientos que quiero rechazar o de aquellos que quiero tener conmigo. De ahí lo que hemos comentado, aprender a observar con desapasionamiento. Los sentimientos, ¿dónde está? Hay más sentimiento que nunca. Uno cree que se desprende de sentimientos, de emociones, de sensaciones. Eso es no entender nada. Eso hay que darle tiempo a esos procesos. El sentimiento va a estar ahí, las emociones van a estar ahí. Lo que pasa es que va a estar mucho más refinado.
Es lo único que ocurre. Última historia. En una ocasión, las historias reflejan cosas e ilustran a veces mensajes que son difíciles de dar si no es a través de algo así, ¿no? Había un leñador en los Himalayas, un gran devoto de su dios, de Shiva, y todos los días le hacía ceremonias, rituales, puyas, esto, aquello, repetía mantras. Bueno, un día se le aparece Shiva y le dice, bueno, hombre, bueno, ya que eres tan devoto mío, pídeme lo que quieras que te lo voy a conceder. Pero te voy a poner a tu disposición un genio que va a hacer en todo momento lo que tú le digas para cumplir tus deseos, pero con una condición. En el momento en que dejes de pedirle algo, tiene todo el derecho del mundo a acabar con tu vida. Dice el leñador, bueno, tendré yo cosas que desear toda la vida. Aparece el genio, aquí estoy, señor, ¿qué deseas? Construyeme una cabaña maravillosa que he estado viviendo en una cueva y ahora ya necesito otro tipo de vivienda. A los 3 minutos construye. ¿Qué más? Quiero que vayas a un lugar, a un pueblo maravilloso y me traiga los mejores alimentos. A los pocos minutos vuelve. ¿Qué más? Ahora quiero que vayas a buscarme esa agua cristalina de esa fuente que está en tal... Y así, un día tras otro, un día tras otro. Hasta que empieza a dudar y lógicamente el genio dice, pero bueno, rápido, que ya sabes que si no, tengo todo el derecho a acabar con tu vida. Y empezaba el hombre ya a sentirse agobiado ya, ¿eh? Un día tras otro ya a veces dudaba y no sabía qué hacer o qué decir o qué pedir. Hasta que observa que no lejos del lugar que le había construido esa maravillosa cabaña, no lejos de ahí había un yogui meditando siempre. Siempre aparece un yogui meditando porque se supone que son los que tienen las respuestas para todo. Entonces, en una de estas, cuando manda el genio a que cumpla uno de sus recados, se acerca el yogui. El yogui ya sabía lo que pasaba, ahí tenía los ojos entreabiertos, se lo ve llegar y dice, ¿qué deseas? Y le cuenta, mira, me ocurre esto, tengo este genio que está a mi disposición, pero yo le pido una cosa y otra y la cumple rápidamente y luego viene otra y otra y otra y ya estoy tan infeliz que no sé qué hacer y no me deja en paz ni un solo momento. Dice, no te preocupes. Dile al genio que venga aquí. Genio, ven aquí. Muy bien. Ahora dile que vaya al lugar más lejano y que traiga el árbol más alto que pueda encontrar. Y así hace. Aquí está, ¿qué más? Ahora dile, te dice el yogui al leñador, dile a tu genio que plante el árbol ahí. Genio, planta el árbol. ¿Qué más? Rápido, que si no acabo con tu vida. Ahora dile que suba. Genio, sube. Ahora dile que baje. Genio, baja, sube. Manténlo así, baja. Manténlo así, sube, baja, sube, baja. Y al cabo del día, el genio estaba tan tremendamente agotado ya de subir y bajar, que se acerca al leñador y dice, Señor, Señor, por favor, si me dejas ir, yo te dejaré en paz para siempre. Al escuchar esto, el leñador siente la liberación, evidentemente, y lo deja ir. Muy bien. ¿Qué significa esto? ¿Qué ilustra esto? Bueno, el leñador somos cualquiera de nosotros. Quiero esto, quiero un coche, quiero cambiarme, quiero enamorarme, quiero divorciarme, ahora quiero esto, ahora no quiero aquello. Día tras día, día tras día. Y evidentemente llega un punto determinado que ya no sabe uno qué hacer. Se acerca a alguien que pueda arrojar luz. Y en este caso sería este yogui que está ahí. Y te dice, mira, ¿sí? Ese árbol ahí, plántalo. Y dile a tu genio que suba. Observa, sube. Observa la inspiración que sube. Genio, baja. Observa la inspiración que baja. Sube, baja. Manténlo ahí. Vuelve ahí una y otra vez. Sube, baja, baja. Y llega un punto determinado, ¿sí? ¿Qué es lo que te dice? Eso que quiere estar permanentemente cumpliendo deseos. Si me dejas en paz,
yo te voy a dejar en paz. Y es cuando la mente va a sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento y ese silencio interno que es la música del alma, y aunque no lleguemos ahí, vamos a llegar a equilibrar dopamina, serotonina, etcétera, ciertas sustancias que nos llevan a un equilibrio en nuestro cerebro, a sentir la vida de otra manera, a interpretarla de otra forma, a notarnos más a gusto con nosotros mismos, a entendernos mejor, a entender a los demás. En definitiva, el cielo en la tierra. Eso es todo. Así que bueno, muchas gracias por vuestra atención. Espero que alguna cosa os pueda servir y ayudar en algo. Agradecer a Carmen estos maravillosos momentos y esta oportunidad que me brindas para estar aquí con vosotros y decir que tenéis una magnífica profesora. Ojalá yo viviese en Santiago para tomar clase con ella. Eso está pagado, para que diga. Muchas gracias, Madana, de verdad. Bueno, que vaya bien, pues. Carmen, gracias. Si queréis preguntar, aprovechando. Estáis silenciados todos, aviso. A ver, hombre, alguien. No, está bien. Han entendido todo, están a gusto y ya está. Con eso es suficiente. Si hay 3 o 4 ahí que me dijeron que iban a preguntar mucho. Ahí están callados. Nos hemos alargado un poquito, ya que no tenemos oportunidad de vernos con frecuencia, al menos un día, pues invertimos así un poquito el tiempo y cambiamos y ya está. De vez en cuando está bien. Quiero preguntar, no sé si se me oye. Sí. Preguntar, no, pero bueno, es mucha información así de repente. Pero me quedo... Rosana. Rosana. Non teis posto o vídeo. ¿Dónde está Rosana? Levántame la mano, que yo te vea. No se ve, Madana. Ok. Ahora. Hola Rosana, ¿qué tal? Pensé que estabas viendo el programa de Iker Jiménez, algo misterioso. ¿Qué tal? Hola, Manuel, ¿no? Madana, sí. Madana, perdón. Puedes Pues... llamarme, si he dicho lo que he dicho, tampoco está de más que me llames Dios, porque yo soy Dios. Y pues... tú también. No hay diferencia entre tú y yo, ¿de acuerdo? Dime. No, que preguntas no tengo porque, bueno, es mucha información así que hay que procesar y son muchas cosas. Otra cosa sería buenas tardes, buenas noches, y ya está. Ahí no habría ninguna información. Muchas cosas desconocidas, pero sí me quedo con así un poco la reflexión, es que la meditación se puede hacer en muchos momentos del día sin tener que, pues esa atención en el paseo, en las cosas, en las pequeñas cosas que hacemos diarias y bueno, me quedo con lo de observar y aceptar tanto lo bueno como lo malo y el estado neutro, es decir, hay ciertas cosas que... Si me permitís simplemente decir que eso no es otra cosa que prestar atención. Como un profesor dice, niños, atención, atentos, o sea, prestar atención. Vas conduciendo, tienes que prestar atención. O sea, ese es un proceso mental que aprendemos a entrenar, pero no hay nada especial. Lo único que te ayuda es a no estar rumiando ahí permanentemente, yéndote al pasado y al futuro. ¿Ok? Simplemente... Te centra. Bueno, te centra un poquito, pero la mente es muy tozuda en eso y va y viene. Pero eso no sería propiamente dicho meditación. Eso es como una ayuda, evidentemente, que en vez de haber mucha dispersión en todas las direcciones, centramos un poquito, pero la mente se va a ir escapando permanentemente si no le entrenas. ¿Me explico? O sea, de acuerdo. Simplemente quiero quitarle un poquito de hierro al asunto en el sentido que toda esta historia propia que he puesto de moda John, que yo conozco a muchísima gente y a estos profesores
de las diferentes universidades con las que tengo contacto con ellos, pero que se pasan, porque es excederse un poquito en dar a entender que estando la mente presente tus males se van y se van. No, simplemente si tú tienes el deseo de mejorar en algo, alguien te instruye, haces algo y evidentemente algo mejora. Pero no es nada más que cultivar un poco la atención. ¿Sí? Nada más. Bien. Ahí Pero bueno, me es una quedo ahí. parte. Me quedo ahí. Sí. Me quedo ahí. Otra cosa es otra cosa. Bien. Gracias, gracias. No quiero entrar aquí en disquisiciones que no es el momento. Esto, como digo, los impactos que se generan en nosotros vienen dados por el interés que tomamos en algo. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Pues qué sé yo. Ahora no por el virus este famoso, pero bueno, suelo ir a sitios determinados y, a ver, ¿alguno ha oído hablar de, pongamos por ejemplo, Sai Baba, por ejemplo? Sí. Algunos quizás sí, otros no sabéis quién es. Bueno, es una desgracia como otra cualquiera, pero bueno, hay gente que tiene empapelada su casa con fotos de Sai Baba, os pongo como ejemplo, ¿no? O es igual, o Sai Baba, o Swami Chinmayananda, o en fin, diré nombres que a lo mejor no os dicen nada, pero serían como para los que son futboleros a no poder más, decir Messi o decir Cristiano Ronaldo, o en fin, así, ¿no? Muy, muy conocidos. Eso. Muy bien, estando yo en muchos sitios, pero voy a poner el ejemplo de Argentina, ¿sí? Entonces, claro, desde la distancia todos estos personajes son grandiosos. O Amma, la del abrazo fraterno, igual la conocéis más. La que da abrazos. ¿Sí? ¿No? Dicen que Bueno, sí. Dicen que bueno, es el apóstol Santiago, que van los peregrinos y la abrazan. ¿Vale? sí. Porque si no, no vamos a salir de aquí. Entonces, a ver, ¿qué has sentido tú estando en presencia de Sai Baba o de la Madre Mira o Amma, no sé quién, o no sé cuánto y tal? Y un día me cansaron tanto, bueno, cansado en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Lo digo con humor, ¿sí? En tono humorístico. Entonces le digo, bueno, mira, estoy empezando a pensar realmente qué habrán sentido ellos en mi presencia, porque no tenemos que sentir nosotros solo, estando en presencia de algo. Eso es atribuirle a alguien, ¿sí?, un cierto poder, ¿sí? Pero si tú no conoces a la persona, ahí va esa señora, muy bien, ahí va la reina de Inglaterra, de repente el impacto del nombre se produce en la mente y despierta un gran interés, ¿no? Con estos individuos, estos maestros y tal, o Muji, ¿conocéis a Muji que vive en Portugal ahora? No. Bueno, está Carmen, ponlos un poquito al día. Entonces, la cuestión está así. La cuestión está en todas estas historias, ¿no? Los impactos, y es lo que nos llama la atención, pensando que ahí, en ese personaje, hay algo especial. No hay nada especial en nadie. Yo, para eso mejor me refiero a ir a ver bueno, ya no, desafortunadamente, a Krishnamurti, leer un poco. No todo es válido tampoco, ni todo es así, pero algunas cosas te puede hacer distinguir y reflexionar, no aceptar ciegamente las cosas, que es muy común en el yoga. Viene no sé qué, nadie te va a salvar la vida, nadie te va a hacer nada especial, eres tú. Mira, cuando uno dice creer en Dios, en realidad está creyendo en sí mismo, porque está creyendo en la idea que él construye de lo que Dios es. Aquí tendríamos que empezar a quitar ciertas ideas que son tan preconcebidas en nosotros y tan construidas. La idea de Dios que tiene un musulmán no es la idea de Dios que tiene un cristiano. La que tiene
un indio no es la que tiene un jainista, por ejemplo, y así sucesivamente. Son construcciones mentales, humanas, que corresponden al mundo del pensamiento. Entonces, por eso se dice, cuando en último extremo hablamos, ojo, nos situamos en la cumbre del Everest, porque ahora estamos en el campamento base y hay que ir, otro campamento, tal, el ascenso, hasta que al final hay el ataque a la cumbre. Bueno, a la cumbre llegan poquitos, ¿sí? Los grandes, y depende qué cara elijan para subir, pero pueden ir por la cara norte, sur, etcétera. Pues aquí igual. Los grandes escaladores del espíritu son pocos, pero nosotros solemos darle un enorme valor. Y termino con esta anécdota. Estando yo en el ashram de Ama en la India, siempre me encuentro con gente de todo el mundo por ahí, evidentemente. Había unas chicas americanas preciosas, vestidas de blanco, y se encargaban de la lavandería del ashram, del sitio, de la comunidad. Y yo le dije, vamos a ver, ¿cuántas lavadoras habéis puesto en vuestra casa en Nueva York o en San Francisco? Seguro que ninguna. Que venís aquí a la India pensando que va a haber algo místico. No, lo único místico es estar alejado de tu casa, pensar que la India te va a integrar en no sé dónde y vives aquí. Cuando vuelvas, ayúdala a tu madre y a tu abuela a poner la lavadora, que nunca lo has hecho en tu vida. Y es lo único que estás haciendo aquí. O sea, quiero decir que eso depende de la actitud, del acercamiento, de la búsqueda, de tantas cosas. Pero yo creo que necesitamos más que nada aprender a discernir, no a aceptar ciegamente todo aquello que se nos dice. A mí viene alguien y me dice, repite este mantra y se te despierta la kundalini. No sé qué, y ahora todo el mundo es entrenador de los chakras. Te van a alinear los chakras. Los entrenadores de fútbol ponen una alineación, el Celta, Real Madrid, el Deportivo, etc., ¿no? Alineación de los chakras, despertar tal, este chakra lo tienes ocluido, lo tienes bloqueado, te lo voy a desbloquear. ¿Qué es esto? Estas son cuestiones que nosotros vamos atribuyendo, pero que provienen de otra cultura y que nosotros vamos desarrollando y las vamos incorporando, las vamos asumiendo. Pero bueno, no quiero extenderme más. Yo creo que es suficiente, el sol se está poniendo ya y es hora de que vayáis a cenar, a dar un paseo, ahora que podemos a tomar algo, en fin, sobre todo disfrutar de la vida y no voy a hacer esto, porque no voy a hacer aquello, porque el ego, porque... Vamos a ver, no le podemos atribuir cosas negativas a casi todo. Tenemos que aprender a ver las cosas desde otra óptica, con otra claridad y no estar esclavizados y atrapados por ideas que alguien nos puede decir, tienes que seguir este curso. Este camino ha sido colocado ahí por alguien. Muy bien. Y puede ser bueno para estos que le interesa y se sienten inclinados. Pero a mí no me interesa. A lo mejor me interesa ir más por aquí o por libre. No, eso de vivir condicionado es lo peor que nos puede pasar. Confinado como hemos estado, condicionado como estamos, atrapados como estamos. Por lo tanto, creo que no tengo más que decir. Solo desearos buenas noches. Preguntas. Y si tenéis alguna otra pregunta, pues bien. Muchas gracias. Bueno, Gracias. gracias a todos. Ya nos veremos en cualquier momento. Gracias, Carmen. Ya hablamos. ¿Vale? Sí. Eugenia, te veo. Adiós, Julia. ¿Estás ahí, Julia? Sí. Sí. Hay más gente conocida por ahí. Teresa Hola. de Vigo. Teresa de Vigo, ¿eh? Teresa, que de Vigo. Igual la conoces. Sí. Teresa, ¿dónde está Teresa? Rosana es de Vigo. Menchu, que es mi madre, a mi lado también es de Vigo. Ahora todos de Vigo. ¡Hala! No voy a decir nada como parte interesada. Como Vigo no hay nada igual. No, todo el mundo es lo mismo de bueno y bonito. Gracias. Y gracias a las de Madrid, que hay 3 por ahí, me parece. ¿Quién es ¿No? de Madrid? ¿Eh?
3. ¿Quiénes sois de Madrid? ¿Quiénes sois de Madrid? Ah, no. Que son do curso deste? Carmen, Susana, Julia... Bueno, nada, me alegro que estéis Bueno, yo vivo en Tomiño, pero soy de Vigo. Ah, Y tamén, sí. vale. Yo de Pontevedra. Al final Vigo gana. Jolín, Madana, intentando falar castellano, xa me matas. Co que me costa. No traiciones a tu país, Carmen. O que me costa, digo, jolín, por non me entenden va a falar de tal. Sí, sí, no te van a entender. Pues eso se avisa, oye, que me fixeche pasar fatal. Nosotros ya estuvimos esta mañana, Sí. Susana, tal, con el curso que hemos tenido esta mañana de Sí, me Astanga, dixeches. de práctica de Astanga que hemos tenido ahí. Y mañana nos toca, ¿no? Mañana Sí, más. Dios mío, ¿cuándo se acabará esto? Que no se acabe. No, esto Muy- no hablo de estos cursos. Bueno, Moitas gracias, Madana, de verdad. Xa falamos. que vaya bien. Me despido. Gracias. Gracias, Hasta chao. mañana. Gracias, gracias. Chao, chao. Gracias, Carmen. A vos. Gracias, Carmen, gracias. A vos. A vos. Gracias. Beso, beso, chao. 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 Eu aí falando castellano, macho. Chao, Julia. Chao. Que verdad. A ver, Mira que me costa. Las de las preguntas que se rajaron al final, ¿eh? Sí, Juan, que dixo que iba a facer non sei cuántas preguntas e non preguntou nada. No. Dixeches ti que eu iba a facer preguntas. Eu nunca o dixen. Dixeche, fijo. De eso nada. De eso nada. Bueno, para a próxima, Juan, para a próxima. Sí, conte. para a próxima. Para a próxima que xa hai máis confianza. Julia, Tenéis sí, que comprar una libreta y apuntar. digo que o gravei, vale? Se vos interesa o que